Okay, kids, now welcome to our Unit of Inquiry class. Do you remember the name of our Unit of Inquiry? Okay, very good, good answer. Behind the products. But for this class, we are going to have this into account. The main objective of our class is to understand the meaning of the unit title. So let's start with the word behind. What does the word behind mean? Is maybe something that is backwards yours, or it is maybe I don't know, maybe you have lots of questions about this word. Well, let's see, what do you know about the process of milk? The process of milk is something that happens before you got the milk at home. Let's see. The first step that occurs for having milk at home is the cow. So the process of milk starts with the cow in a farm. Imagine, for example, that you are with Juanita in her farm. And in her farm, I don't know, but maybe she has cows. What happened with the cows? Juanita starts with the cows and taking out the milk. Now, what happened next with that milk? What do you think happened? Let's see. Well, and Juanita is going to tell us a little bit more about the process of milk. Here you have, after the milk is in a canteen, the car looks for this milk in small or big containers. These containers go to Alpina. And in Alpina, these containers of milk are processed. And when they process the milk using high temperatures, you have milk in small boxes, and this is flavored chocolate milk, or maybe you have a strawberry milk, or maybe you have vanilla flavor. And when you have these small boxes, that is step number 6, you get it into a store, like in Karura, or like in Jumbo, or like in small places, or small stores. Now that you have learned which is the process behind a product, you are going to give you a clue about the word behind. Behind is something that happens previously you get the product. Okay? So again, what is the meaning of the second word? Behind the products. Behind is algo que pasa antes de tener el producto. ¿Ok? Ese es la definición de behind. Algo que pasa antes de tener un producto. ¿Ok? Now, what is the meaning of product? And what kind of products do we have? Let's see. Here we have, for example, milk. Here we have a honey, and the cow produces milk, and bees produces, or we can get honey from bees. We can also have ketchup
from tomatoes, or we get the eggs from hens. Now, let's see, what are you going to do? You're going to tell me what a product is, or what product means. Díganme ustedes, amores preciosos, ¿qué significa la palabra producto? ¿O a qué les suena? Si es de producir, si viene de producir o viene de qué, ¿de dónde viene esa palabra? Porque si la leche viene de la vaca y la miel la podemos obtener del panal de abejas y de lo que producen las abejitas, y los huevos de lo que producen las gallinas, y la salsa de tomate de los tomates, entonces, ¿qué es eso de producto? Cuéntenme ustedes, ¿ok? Now, it's time to practice. Do you know what is a product? What products do you know that you think it would be interesting to know their processes about? Can you mention what processes of products do you know? Vamos a mirar estas 3 preguntas en español porque esto es muy importante que a ustedes les quede claro. Para ustedes, ¿qué es un producto? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un producto? La segunda pregunta es, ¿qué productos les gustaría o creen ustedes que son interesantes conocer el proceso para hacer esos productos? Entonces, ¿o qué procesos son interesantes para conocer o de qué productos? Bueno, y el tercero, yo quisiera saber qué procesos conocen ustedes de algunos productos. Por ejemplo, si ustedes saben cómo se hace la mayonesa. Si ustedes saben cómo se hace la mayonesa o si ustedes saben cómo se hace cualquier producto, ustedes me van a contar, ¿listo? ¿Cómo es el proceso de algún producto que ustedes sepan? Bueno, me van a contar. Okay, so let's continue in English. What are you going to do? To the previous questions that I mentioned and I explained in Spanish, you are going to record your answers using the microphone in the activity assigned in CISO, okay? And then I am going to listen to your answers because I would like to know what are you interested in learning. ¿Ok? Mis amores, ustedes graban sus respuestas y así yo voy a poder saber qué es lo que ustedes quieren aprender. ¿Por qué lo quieren aprender? Recuerden que yo siempre les hago esas preguntas en clase. ¿De dónde viene ese título de la unidad? ¿Qué significa? ¿Y qué quisieran aprender? Recuerden que ustedes van a hacer esas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ay, ahora ¿por qué? Ay, sí. Y también van a utilizar esas preguntas que empiezan con cómo se hace, cómo, cómo se fabrica, todas esas que ustedes están diciendo allá en sus casas y que hasta ahorita los estoy escuchando muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, claro, esa que acaban de mencionar las niñas también es válida. ¿Por qué se necesita hacer, antes de obtener? Claro, ay, obviamente, sí, esa pregunta es muy importante. Bien, cuando, ay, ¿quién fue lo que dijo la de cuándo? Cuando, perfecto.
¿Cuándo se lleva a cabo el proceso de ese producto que acabaste de mencionar? Muy bien, esa es una pregunta muy, muy inteligente y esa me gusta mucho. Perfecto, bien. Entonces ustedes van a grabar todas sus respuestas y me las van a mostrar en CISO, ¿ok? Love you, kisses, bye.